¿Quién vive? Gloria a Dios. Qué bueno es estar en este lugar. Realmente se siente la paz, se siente la presencia del Señor, la unción. Y quiero presentarles a mi preciosa esposa que hoy sí pudo venir. Ahora nos estuvimos en cuestiones, problemas que tuvimos. Bueno, situaciones que nos presentó con un hijo que se enfermó, entonces, pero ya estamos nuevamente acá. Amén, buenos días, les bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Estoy llena de gozo de estar aquí hoy con ustedes. Le doy las gracias a nuestro Padre Celestial, sobre todo por lo que se está celebrando hoy aquí, ¿cierto? Que es el aniversario de esta congregación para la gloria de Dios. 11 años no son fáciles, 11 años son de ardua labor, ardua, muy, muy, muy dura, se lo digo yo como pastora, ¿cierto? Entonces, quiero rescatar una frase de lo que dijo el hermano Julián ahora, y es proclamar el gozo de la salvación. Yo sé que hay momentos en los que las personas pasamos dificultades, a veces angustia, tristeza, pero recordemos siempre que tenemos a alguien que está en los cielos de los cielos, que también vive en nuestro corazón, que Él nos dio la salvación. Que el gozo de esa salvación siempre esté en nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones. ¿Listo? Qué bendición después de este saludo que mi preciosa esposa les da. Entramos, como dice el dermatólogo, al grano. Entonces, yo a veces no sé qué voy a decir hasta que el Espíritu Santo me dice que diga. Y yo creo que esta mañana es una mañana de libertad. Es lo principal. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo quiero que usted se sienta en libertad, en la libertad del Espíritu, para fluir dentro del Espíritu. No encajonamos el Espíritu ni lo metemos dentro de un molde para que se mueva como nosotros queremos. No, el Espíritu se mueve como Él quiere. O sea que permitamos que en esta mañana el Espíritu se mueva como Él quiere. Tengo una palabra para compartir, sí, y la palabra es importante, pero esa palabra nos lleva al fluir del Espíritu. Y por eso quiero que usted esté en esa libertad del Espíritu, porque ya ha comenzado a recibir palabra como profeta de Dios. Ya una vez allí, hermanos, en este lugar comienzo a sentir la palabra, comienzo a sentir la presencia del Señor, y ya he recibido una palabra para este lugar. Así que yo voy a compartir la palabra, es como una enseñanza, pero a medida de esa enseñanza voy a ir profetizando. Voy enseñando y voy profetizando. Amén. Voy enseñando y voy profetizando. Aleluya. Yo creo, y no solamente lo que yo crea, sino lo que siento por el Espíritu de Dios, que Dios va a levantar una generación de profetas en este lugar. Aleluya. Dios va a levantar una generación de profetas en este lugar. Amén. Yo creo que ustedes no lo han entendido. Aleluya. ¿Sí lo entendieron? Ora La gloria es para Dios. A mí me dijeron que tenía todo el tiempo, de aquí a las 7, 8 de la noche. Amén. Vamos a la palabra. A Esdras, capítulo 3. Esposa, las gafas.
Aleluya, me gusta esta palabra. Siento un fluir del Espíritu. Siento una paz preciosa. Dice Esdras, capítulo 3. Quiero que sepa algo antes de comenzar a compartir esta palabra. En Esdras, repetitivamente, vemos que Esdras exalta el poder de Dios y él dice, cómo la mano de Jehová ha estado con nosotros, cómo la mano del Señor ha estado para bendecirnos, para prosperarnos, cómo la poderosa mano. Y es impresionante, porque él reconoce el poder y la gloria de Dios. Dice, la poderosa mano del Señor está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban viviendo tiempos difíciles. Habían adversarios, habían enemigos, había muchas cosas que venían contra ellos. Pero el profeta podía ver siempre la mano del Señor. Siempre podía ver. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, siempre la ayuda de Dios. Y el título de esta enseñanza es el despertar del Espíritu. El despertar del Espíritu. Pero para entrar en un despertar del Espíritu se necesitan unas bases. Unas bases que nosotros necesitamos. Son sencillas, porque la palabra del Señor es sencilla. Aquí no le vamos a meter homilética, exegética, hermenéutica, hebreo, griego, arameo. No le vamos a nada. Solamente es sencilla la palabra de Dios, para que tú y yo la podamos entender y la apliquemos en una forma práctica a nuestra vida, a nuestro corazón, y caminemos. Amén, en ese despertar del Espíritu que Dios quiere traer para tu vida. Dios quiere traer para la iglesia, para tu casa. Amén, es el despertar del Espíritu de Dios. Aleluya, no he comenzado todavía y siento un poder de Dios, siento una unción de Dios maravillosa. Aleluya. ¿Sabe que el significado de ese 11 no es algo, hermanos, que no, tiene un significado? Y como profeta puedo declarar un significado de ese 11. Aleluya, ya vamos a entrar en esa materia. Dice el versículo 1, cuando llegó el mes séptimo, mire que siempre hay un tiempo, ¿no? Todo tiene un tiempo. Las cosas bíblicas todas se dan en un tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, como dice Eclesiastés. Dice, y estando los hijos de Israel ya establecidos en ciudades, se juntó el pueblo, ¿como qué? Como un solo hombre en Jerusalén. Me gusta eso, ¿no? Dice que se juntó el pueblo como un solo hombre, estando establecidos. Cuando nos establecemos, podemos entrar en la unidad del Espíritu. Aleluya. Como un solo hombre, un solo espíritu. Cuando dice un solo hombre, es un solo espíritu. Y cuando hay un solo espíritu, hay un despertar. Hay un despertar. Y comenzamos, hermanos, en direcciones que el Espíritu nos comienza a enseñar. Aleluya. Dios tiene directrices para cada congregación, para cada hombre, para cada mujer de Dios, aún para cada profeta. Todos los profetas nos movemos de una manera diferente, aunque siempre por el mismo espíritu. Amén, la palabra es clara, amén. No nos podemos mover en diferentes espíritus, no, en el mismo espíritu. Amén. Siempre es el mismo espíritu, porque el espíritu es uno solo. Amén. Aleluya. Estamos, entonces dice, como un solo hombre, y nosotros como un solo espíritu. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Diga, y edificaron. Me gusta esto, me gusta. Dice, y edificaron el altar, ¿qué? Del Dios, ¿de dónde? El Dios de Israel. Es la gran diferencia. Dice, edificaron. Es necesaria que para que haya un despertar del Espíritu tiene que haber una edificación. Pero ¿cuál es la edificación que nosotros vamos a levantar en este tiempo? Del altar. Edificaron el altar. Vamos a edificar el altar. Usted me dice, sí, yo estoy edificando el altar. Y hemos venido 11 años edificando este altar, con tropiezos, con problemas, con dificultades, con hermanos, con muchas cosas, con alegrías, con cosas extraordinarias que el Señor nos ha dado. Ahí hemos estado levantando el altar, hemos perseverado. Amén. Se ha perseverado. Dice, del altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios.
Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová ¿por qué? Diga, por la mañana y por la tarde. Me gusta esto. Diga, me gusta. ¿A cuánto le gusta? Qué precioso es, qué bueno es, hermanos, cuando nosotros comenzamos a edificar, a levantar un altar, el altar de Dios, conforme a su palabra, no conforme como nosotros creemos o como, hermanos, nosotros pensamos, no, conforme a su palabra. Edificamos el altar, levantamos el altar para traer un despertar, pero ese despertar requiere una disciplina, ese despertar requiere una obediencia, ese despertar requiere un perseverar, ese despertar requiere un caminar, ese despertar requiere una fe. Amén, aleluya, porque sí, muy bueno, sí, vamos a edificar el altar del Señor, qué bueno, sí, conforme a la palabra, sí, bueno, pero si lo levantaste un día, pero de ahí no seguiste. Yo le voy a dar un secreto que está en la palabra, que se lo acabo de dar. ¿Usted quiere traer un despertar del Espíritu sobre su casa, sobre su vida primeramente, sobre la iglesia? Qué bueno es que levantemos un altar de Dios por la mañana y por la tarde. Yo creo que no han entendido. Levantemos un altar de adoración al Señor, un altar de lectura de la palabra, un altar de fe, un altar de obediencia, un altar de amor, un altar de paz, un altar de, hermanos, de misericordia. Comencemos a levantar el altar. Tal vez ya no lo estamos haciendo como lo hacíamos antes, pero ahorita vamos a entrar en un despertar. Es algo nuevo. Dios está trayendo algo nuevo y Dios quiere traer algo nuevo sobre este lugar, sobre esta congregación, porque es una congregación de avivamiento. Amén. Para las naciones, un lugar de avivamiento. Yo puedo ver estos jóvenes, estos niños viajando a las naciones llevando la palabra, como un semillero de profetas. El altar por la mañana y por la tarde trae un despertar a tu casa. Trae un despertar a tu vida. Y si tú lo haces, ¿sabes por qué es tan importante que levantemos el altar de la palabra en nuestras casas? Porque la palabra es espíritu. Y si no hay palabra, no hay despertar del espíritu. ¿Alguien me entiende? El Señor dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Y necesitamos que haya un despertar. Entonces tú has estado de pronto como allí, como quieto, como desanimado, como que hay muchos problemas, muchas dificultades, como que a veces las cosas no cambian, sino que todo sigue lo mismo, antes más problemas y más dificultades. Pero sabes, debes perseverar en el altar con la palabra, allí con tus hijos, con tu esposa, pero lee la palabra, así sea solo, pero lee la palabra. Hermano, despierta el espíritu de la palabra que hay en ti. Amén. Despierta el espíritu porque Dios quiere traer un despertar. Aleluya. Un despertar, una dimensión mayor. No es que estemos dormidos, porque yo no siento que el espíritu en este lugar esté dormido. No. El espíritu está despierto, pero Él te quiere llevar a una dimensión mayor. Y entonces Elías le dijo al criado, ve y asómate allá, porque viene una nube, ¿sí? Va a llover, sube a la colina. Y él subió. Primera vez, no veo nada. Y yo sube la segunda vez, yo no veo nada. Y es allí, hermanos, en la visión, en la palabra profética, en la palabra del Señor. Por eso yo te digo que este tiempo, aunque no has visto muchas cosas, vas a ver cosas grandes. Una lluvia de bendición sobre este lugar. Aleluya. Por la perseverancia, ¿no? Y usted sabe que subir una montaña 7 veces no era fácil. Ya la 7ª estaba con la lengua afuera, pero fue obediente. Y eso es lo que el Señor está llamando, a obediencia. Y entonces digo, ya a la 6ª, dijo, veo una nube. Sí, ahora ya está viendo. Sí, ve que las cosas con el Señor es perseverar. Y a veces como que una vez y como que no lo vemos. La segunda vez y 10 años. Y entonces llevamos 9 años, 8 años. Pero ahorita en los 11 años vamos a comenzar a ver cosas que antes no habíamos visto. Aleluya. Cosas grandes y maravillosas, hermanos, que Dios tiene reservada para los que le aman. Oh, aleluya. Todavía no he comenzado, hermanos.
Apenas estamos en ese inicio de lo que Dios quiere. Es importante porque cuando nosotros levantamos ese altar debe tener un orden principal y es honrar a Dios. Honre a Dios con su altar. Allí en su casa, usted solo, ¿sí? Y es prioridad un tiempo la relación con Dios. No solamente lo deje para los domingos. Sí, porque uno viene a la iglesia y uno se aviva, ¿no? Y el despertar y el hermano Julián con su alabanza y todo esto chévere. Y uno levanta el pie y se aviva. Pero sale y tal vez como que no siguen lo mismo. Pero nosotros debemos tener el despertar del Espíritu. El despertar del Espíritu. Y por eso nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis un despertar del Espíritu. Por ejemplo, en el caso de Abraham. Dios le dio una palabra y él fue obediente a la palabra. ¿Y sabe cuál fue el despertar que vino a través de Abraham? El despertar de la fe. Para creer por cosas grandes. ¿Sabe que cuando Jesús estuvo caminando sobre esta tierra, hermanos, hubo algo que le sorprendió a Jesús? ¿Y qué fue lo que más sorprendió a Jesús? ¿Sabe qué fue lo que en 2 ocasiones algo le sorprendió a Jesús? Lo maravilló. ¿Qué fue lo que lo maravilló a Jesús? La fe del centurión y la fe de la mujer siropenicia. O sea, eso es un despertar del Espíritu. El Espíritu, el del pueblo de Israel, estaba apagado. No podían ver y caminar dentro del despertar de la fe del Espíritu. Pero este es un tiempo en que tú y yo tenemos que entrar en una dimensión diferente. Pero es en el despertar del Espíritu, de la fe. Aleluya. ¿Para qué? Para ver cosas grandes. Para ver cosas grandes. Por eso yo le digo en esta mañana, y estoy profetizando, en este lugar va a comenzar a haber un mover de milagros. Amén. Va a comenzar a haber un mover de milagros, mi querida pastora, mi queridos pastor. Un mover de milagros por fe. Y es por la fe. Y la fe, hermanos, aviva los milagros. Y despierta el Espíritu. Es un despertar del Espíritu. Es un despertar del Espíritu. Cuando nosotros vemos la palabra allí en Esdras capítulo 1, el versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Dice, ¿para que qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca del profeta. Tenemos que despertar el espíritu profético. Tenemos que despertar el espíritu profético. Y por eso, hermanos, no es una coincidencia que como profeta yo esté en este lugar, porque Dios quiere traer un despertar del espíritu profético sobre este lugar. Aleluya. Sobre este ministerio. A veces es difícil creerlo. Pero ¿sabes? Dios está llamando en este tiempo a un mover profético. Y para que haya un mover profético, tiene que haber una palabra profética, tiene que haber un despertar del Espíritu. Amén. En lo profético. No va a haber profecía si no hay despertar del Espíritu Santo. Amén. Porque el despertar del Espíritu Santo, cuando hablamos del despertar del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo. Y eso es lo que tiene que despertarse en nosotros. Y tenemos que disponernos para ello. En obediencia, en fe, en integridad, en fidelidad, caminando, hermanos, por la palabra que el Señor está dando en este tiempo. Yo vuelvo y le repito, yo veo en este lugar un mover de milagros. Y mucha gente van a llegar a este lugar. Así que mi querido pastor Alexander, mi querida pastora, tienen que moverse en esa dimensión. Hay 2 cosas que Dios va a traer. Número 1, un mover de milagros sobre este lugar. Número 1, o sea, el otro 1 va a traer un despertar profético sobre este lugar. Estos niños van a comenzar a profetizar. Estos jóvenes van a comenzar a profetizar. Y ya hay sobre ellos palabra como profetas. Y a veces no lo creemos. Y entonces, ¿qué dijo el profeta? Señor, es que soy un niño. No digas soy un niño, porque a todo lo que te dije que irás, lo harás. Despertar del Espíritu, el despertar profético.
Yo lo siento en este lugar. Yo siento un despertar profético. Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Despertó qué? El espíritu de Ciro, el rey de Persia. Los persas eran bárbaros, los persas eran violentos, pero tenían un ejército muy poderoso. Y Dios despertó el espíritu de este hombre. Pero la pregunta es, ¿para qué despertó el espíritu de Ciro el persa? Y fue el espíritu de Dios por la palabra, el espíritu de Dios, la palabra, ¿no? La palabra de Dios es espíritu, ¿cierto que sí? Y por la palabra del profeta, esa palabra que vino, ¿sí? Y entonces esa palabra fue la que despertó el espíritu, ¿en quién? En Ciro. La palabra profética, la palabra de Dios despierta el espíritu que hay en ti. Despierta el espíritu que hay en ti. Despierta los dones, despierta el ministerio, despierta el llamado. Aleluya, despierta la fe. Despierta, hermanos, lo que Dios ha colocado en tu vida. ¿Alguien me entiende? Entonces permite que ese despertar venga sobre tu vida, que venga sobre nosotros, un despertar de gloria, un despertar de poder. Diga, yo lo necesito. Yo lo necesito, como profeta necesito entrar en una dimensión mayor del espíritu. Amén. ¿Sabe? Con un propósito. Con un propósito. Dios trae un despertar a tu vida, a tu casa, a tu familia, a la iglesia, a los pastores, a los ministros, con un propósito. Y es la palabra que Dios ha colocado en mi corazón para este lugar. ¿Y saben? Y dice, por lo cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino diciendo. O sea, la palabra del rey era la palabra, hermanos, que prevalecía. Y lo que el rey decía, eso se hacía. Amén. ¿Estamos claros? Lo que el Espíritu dice, eso se hace. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Pero mire, ¿por qué? ¿Por qué Ciro estaba declarando esa palabra? ¿Por qué Ciro estaba hablando de esa forma? ¿Sabe por qué? Porque Dios había despertado el espíritu en él. Cuando Dios despierta en el espíritu, nosotros comenzamos a hablar las palabras de Dios. Cuando hablamos, hermano, comenzamos a hablar las palabras conforme a la escritura, conforme a lo que el espíritu trae, conforme a los dones, conforme al ministerio que Dios te ha dado. Amén. Y entonces él comenzó a hablar la palabra y a decir palabra y a dar un mandamiento porque se había despertado el espíritu en él. Por eso es necesario que se despierte el espíritu en ti, que se despierte el espíritu en nosotros para comenzar a hablar las palabras correctas, para comenzar a hablar las palabras de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre la iglesia, sobre los pastores, sobre los ministros. Hermanos, a veces nosotros no hemos entendido de qué clase de espíritu somos. Y usted y yo tenemos que entender de qué espíritu es usted. Hemos nacido del Espíritu Santo. Y sabe, hay algo práctico y algo muy poderoso que nos enseña la Biblia. Y dice que en Daniel había un espíritu superior. Qué impresionante, qué impresionante. Aleluya. Un espíritu superior. 10 veces mayor que el de los brujos, que los de los hechiceros. Porque los brujos y los hechiceros tienen el espíritu de adivinación. Pero la iglesia, usted y yo, tenemos el espíritu de revelación. Ellos tienen el espíritu de adivinación, mientras usted y yo tenemos el espíritu de revelación. Pero esa revelación viene cuando hay un despertar. Y Dios quiere traer un despertar sobre tu vida. A veces ignoramos muchas cosas, pero qué bueno es que nosotros seamos sensibles al espíritu. Amén. Y entonces, ¿sabe por qué en Daniel había un espíritu superior? ¿Sabe por qué en Daniel había un espíritu superior? Oraba 3 veces al día. Tenía una oración, levantaba altar en la mañana, al mediodía y en la noche. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Pero hubo un comienzo. Aunque él lo hacía, él oraba y él temía al Señor. Pero ¿sabe? Una de las cosas que podemos mirar aquí contundentes es que Daniel propuso en su corazón
en su espíritu, no contaminarse con la comida del rey. Cuando usted y yo proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, hermanos, de tanta basura, de tantas ideologías, de tantas doctrinas, de tantas cosas, hermanos, que el mundo hoy está ofreciendo, un legalismo, una conformidad impresionante, hermanos, dice que nosotros tenemos que no contaminarnos. Si usted decide hermanos, se compromete con el Señor a no contaminarse con cosas con el pecado, con la mentira, con tantas cosas, usted sabemos qué es no contaminarnos, ¿no? Y entonces hay un despertar. Y entonces Daniel tiene la visión, porque cuando hay despertar hay visión. Amén. Cuando hay despertar hay visión, gloria a Dios. Dice, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Mire que ya hay una orden clara, una orden precisa, porque cuando se despierta el Espíritu de Dios hay una orden precisa, hay una orden clara. A veces no tenemos claro lo que Dios quiere, pero cuando Dios despierta el Espíritu y hay una palabra, nosotros tenemos una directriz. Y recuerde que el Espíritu Santo es el que nos guía. Amén. Y entonces ya aquí hay una guianza. El pueblo no sabe qué hacer porque el pueblo ha caído en los dos pecados capitales. Los dos pecados capitales del pueblo de Israel: idolatría e inmoralidad. Idolatría e inmoralidad. Y entonces ellos están confusos, no saben qué hacer. Y tiene que llamar, hermanos, despertar el espíritu de un hombre bárbaro para llevarlos a ellos a una directriz. Pero esas son las cosas que a veces no entendemos que Dios hace. Si habló por medio de un burro, hermanos, habla por medio de cualquiera y da directriz a través de cualquiera. Amén. Pero en este tiempo Dios quiere, hermanos, traer una directriz a través del Espíritu Santo, a través de hombres y mujeres que lo aman, ¿sí? Y que están dispuestos a pagar un precio de integridad, de perseverancia, de obediencia. Entonces comienza a dar una directriz. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Mire que hay una contundente, ya prácticamente digamos que Ciro se convirtió al Señor, que Ciro la tiene clara, mientras que, hermanos, muchas veces nosotros como cristianos no la tenemos clara. Y allá afuera hay gente que no es cristiana y la tiene clara. Y nosotros venimos cada 8 días a la iglesia y ya llevamos mucho tiempo en el cristianismo y a veces no la tenemos clara. Pero ¿saben? Necesitamos el despertar del Espíritu para comenzar a tener claridad de las cosas. A veces las cosas espirituales se entienden por el Espíritu, ¿sí? Y como a veces somos más carnales que espirituales, a veces no entendemos las cosas. Pero necesitamos en este tiempo comenzar, hermanos. Usted tiene que entender una cosa, mi amado hermano, se lo voy a decir con todo poder y con toda autoridad en Cristo Jesús, porque la palabra nos lo dice. No porque yo lo diga. Usted es un ser espiritual. Y como usted es un ser espiritual, usted debe alimentar su espíritu. Amén. Debe despertarlo. Despierte el espíritu. Despierta el Espíritu de Dios que hay en ti para que comiences a caminar sobre las aguas, para que comiences a caminar en otra dimensión de milagros, de maravillas. Amén. Y sabe, el propósito de Dios de despertar el espíritu de Ciro era para que el pueblo se uniera como un solo hombre y comenzaran a edificar la casa del Señor, que estaba arruinada, que el altar del Señor estaba arruinado, estaba caído. Ese era el propósito. Y entonces le siga diciendo: y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, dice que ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, bueno, todo lo que dice esta palabra. Pero el propósito específico de este despertar es trabajar, edificar la casa del Señor. Edificar la casa del Señor. Mis amados hermanos, en esta mañana quiero decirles una cosa. El Señor me ha traído para darles una palabra, para que se unan como un solo hombre. Ahí están metidas las mujeres, ¿sí? Para edificar esta casa.
porque esta casa entra en un año de edificación. Esta casa entra en un año de edificación. Este año 12 en el cual ustedes entran es un año de conquista, un año, hermanos, de bendición, un año de abundancia espiritual, física y financiera. Lo que ustedes no han visto en otros años lo van a ver en este tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque 11 representa fidelidad, 11 representa integridad, 11 representa, hermanos, identificación. Amén. Y por eso el Señor, hermanos, está hablando. Es el tiempo de edificar, pero edificar a la dimensión que el Espíritu les quiere llevar. Por eso ustedes se van a comenzar a mover de formas diferentes. Y como dice la palabra en Ezequiel 47, van a comenzar a fluir en el río del Espíritu. Y tal vez han entrado hasta los tobillos, tal vez hasta las rodillas, tal vez vamos hasta los lomos, y estamos en un proceso, ¿no? Estamos en un proceso. Amén. Estamos en un proceso, y ese proceso de los tobillos, estoy sobre la tierra. El proceso hermanos, de las caderas, de los lomos, estoy pisando la tierra. ¿Sí me entiende? Todavía estoy apoyado en muchas cosas de esta tierra. Cuando estoy sobre los hombros, todavía estoy apoyado, ¿sí? Pero cuando nado en el río del Espíritu, ya no estoy apoyado sobre la tierra, estoy apoyado sobre el Espíritu. Y ese fluir del Espíritu es el que Dios quiere llevarnos. Amén. Ya me entrego en la mano del Espíritu. Amén. Ya no dependo, hermanos, de mí mismo. Ya no dependo de esto o de aquello. Dependo del Espíritu. Y el despertar del Espíritu es entrar a depender del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que entrar a esa dimensión del despertar del Espíritu para trabajar como un solo equipo, como un solo hombre. ¿Cuántos quieren tomar de ese Espíritu de Dios? Yo siento que aquí se va a avivar y se va a despertar los dones del Espíritu. Están aquí y están en usted y están en la iglesia. El Señor los dio a la iglesia y nosotros somos iglesia, ¿cierto que sí? Somos la iglesia del Señor. Y entonces, ¿dónde se van a mover los dones del Espíritu? En la iglesia, en nosotros, amén. Pero ¿por qué no se está moviendo en usted? La palabra dice: anhelemos los dones del Espíritu. Usted tiene que anhelarlo, usted tiene que desearlos. Y eso es lo importante, que la iglesia anhele los dones, que nosotros deseemos, hermanos, los dones del Espíritu, lo que Dios tiene. Amén. Para nosotros, no podemos quedarnos allí, tenemos que ir adelante, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir perseverando. O llegamos hasta el número 11 y nos quedamos allí. No. Me despierto, digo: Señor, ¿qué tienes ahora para nosotros en este nuevo año? Amén. Dicen los que saben que el caminar, hermanos, del pueblo de Israel, de Egipto hasta la tierra prometida, era de 11 días. 11 días caminando. Pero por la desobediencia de ellos estuvieron, ¿cuánto? 40 años. Se necesita obediencia para entrar en este tiempo de 11 años. Se necesita obediencia, se necesita integridad, se necesita fidelidad, se necesita amor, se necesita perseverancia, se necesita misericordia, se necesita restauración, porque es que el Espíritu todo lo hace. El Espíritu todo lo hace. Y por eso Dios quiere hacerlo en usted, para que usted y yo nos avivemos en el Espíritu y entremos a una dimensión, porque el Espíritu trae despertar de oración, el Espíritu trae el despertar de la fe, el Espíritu trae el despertar de los dones, el Espíritu trae el despertar del ministerio. A veces el ministerio se apaga, a veces, hermanos, los dones se apagan, a veces como que sucede. Por eso Pablo le decía a Timoteo: aviva el don que hay en ti, despiértalo. ¿Y cómo lo vas a despertar? Cuando lo ponemos en práctica, cuando comenzamos comenzamos a ejercitar el don, el ministerio, lo que Dios nos ha llamado.
mi querido pastor Alexander, este tiempo va a ser un tiempo de evangelización. Y ese don, ese ministerio se va a mover en este lugar. Porque lanzo una palabra profética. De aquí a un año, ustedes no solamente se duplicarán, sino que se triplicarán. Aleluya. Y sabes, tienen que moverse. Oiga lo que el Espíritu les da. Muévanse en los dones de sanidad. Porque Dios va a comenzar a obrar en una forma milagrosa. En sanidades. En prodigios y en milagros. No tengan temor de orar por los enfermos. Amén. En ti está el don, en ti está el Espíritu. Amén. Y Dios, hermanos, comienza a obrar en una forma maravillosa cuando nosotros nos unimos para edificar la casa, para levantar la casa de el Señor. Aleluya. Por eso es importante cuando dice la palabra allí en Esdras, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Aleluya, mi querido Alexander, allí en la alabanza. Y dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asá con címbalos, ¿para que qué? Para que alabasen a quién, a Jehová, según qué, según la ordenanza, según qué, aleluya, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es ¿qué? Su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba ¿con qué? Alabando a Jehová, porque se echaban ¿qué? Los cimientos de la casa de Jehová. Me gusta esta palabra. Y sabes que se han comenzado a echar esos cimientos, y los cimientos están allí. Es el tiempo y la temporada de entrar en una dimensión diferente, en un despertar del espíritu de alabanza, de adoración, de exaltación al Señor con voces de júbilo. Ese es el espíritu verdadero de la adoración. Cuando tú entras en el espíritu, cuando dice la palabra en Juan 4, amén, dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Aleluya. Y esa es la dimensión. Esa es la dimensión para que alabasen al Señor. Qué bueno es cuando hay una congregación edificada, cuando está cimentada en la palabra del Señor. Porque la palabra es lo importante, porque es el espíritu. Y cuando nosotros fluimos en esa palabra, viene una, hermanos, adoración del Espíritu. Viene una alabanza del Espíritu. Yo en esta mañana me pude gozar en el Espíritu y me puedo gozar en este lugar con la alabanza y con la adoración. Llegó un momento en que, hermanos, fue algo impresionante para mí. ¿Sí entiende? Y la gente tiene que ser tocada por medio de la alabanza que hay en este lugar. Por el espíritu de la alabanza que hay en este lugar, por el espíritu de la adoración que hay en este lugar, y ese le compete a usted. Amén. Porque, ¿sabe? Hay algo que es relevante en medio de la adoración y en medio de la alabanza, y es la santidad, la pureza, la integridad. Qué lindo. Cuando hay santidad, cuando hay pureza, cuando hay integridad, fluye el espíritu. Hermanos, no tenemos ni siquiera de orar, no tenemos necesidad ni siquiera de orar por los enfermos. Los enfermos van a ser sanados. No tenemos necesidad ni siquiera de orar por liberación. La gente va a ser liberada. La gente va a ser liberada. La gente va a ser sanada. Por la misma palabra predicada, la gente va a ser rearguida en su corazón para que comience a caminar en los caminos del Señor. Hermanos, todavía nos falta mucho camino por caminar. Nos resta todavía muchas cosas para hacer. Y usted hace parte de esa labor, de esa obra, de ese trabajo. Usted no se puede quedar relegado. No te puedes quedar relegado. Tenemos que entrar, hermanos, decir, Señor, aquí estoy. Amén. Pastor, aquí estoy, para las que sea. ¿Qué es lo que hay que hacer? Amén. Y entrar en una obediencia, hermanos, para seguir edificando el templo. Para seguir cimentando la palabra de el Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y nosotros podemos ver y que se cumpla la palabra cuando nos habla ya en Ageo 2, 8, 9.
Más exactamente el 9, dice que la gloria postera de esta casa, amén, será mayor. Pero ¿sabe? La única forma, no hay otra, la única forma de que la gloria postera de este ministerio, casa de avivamiento, de poder y de gloria, amén, vaya a una dimensión mayor, es cuando hay un despertar del Espíritu. Si no hay despertar, no hay gloria. Si no hay despertar, no hay gloria. Y cuando hay un despertar, se comienza a ver la gloria de Dios en lo espiritual, en lo físico y en lo financiero. Y yo puedo ver bendición sobre ustedes en las finanzas. Dios les va a duplicar. A los que trabajan en negocios, Dios va a duplicar sus negocios. Y los que, hermanos, tienen sus empleos, también Dios les va a bendecir de una forma sobrenatural. Sentía yo, mi querido pastor Alexander, mientras estábamos en este tiempo de adoración, aleluya, llegó a mi corazón algo, y es una ofrenda de paz. Aleluya. Tal vez algunos dirán, ¿qué es esto? Esto ha estado en mi espíritu allí y yo te comparto esta palabra. Cuando hay una ofrenda de paz, la misma palabra lo dice, ¿no? Va a haber paz, va a haber bendición, va a haber gracia, va a haber favor sobre este lugar. Y órale al Señor. Amén. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Me entiende perfectamente? Que la iglesia como tal entre dentro de una ofrenda de paz. Ah, no, ya no me gustó, pastor. Eso más bien, ya, solamente háblame del Espíritu porque yo... No, tenemos que entrar en una dimensión espiritual. Espiritual. Y tal vez hemos tenido problemas, tal vez hemos tenido dificultades y a veces como que no las hemos solucionado. Y a veces, hermanos, vemos muchas cosas venir sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Pero este es el tiempo. Yo traigo esa palabra para esta congregación. Una ofrenda de paz. Y tú vas a traer a esta casa, Pastor Alexander, tú lo vas a manejar. Pero es la palabra y tú lo manejas. Amén. Será una ofrenda de paz que traerá un despertar glorioso a este lugar. Amén. ¿Sabe que cuando Dios despierta el espíritu de Ciro, lo despierta también con un propósito de traer redención a su pueblo? Por el amor, se despertó el espíritu de misericordia, se despertó el espíritu del amor. Dios no quería seguir viendo a su pueblo, hermanos, cautivo, en opresión, y entonces todo eso se tiene que romper. Y Dios dice, hermanos, a través del Espíritu, este es el tiempo de un rompimiento. Tiempo de un rompimiento, amén. Yo lo tomo para mí porque Dios lo ha hablado a mi corazón, pero lo comparto a esta congregación. Te lo comparto a ti, hermanos, porque sé que el Espíritu va a obrar en una forma maravillosa. Amén. Y entonces todo va a ser cambiado. Vamos a tener una transformación, hermanos, maravillosa. Una transformación preciosa. Yo los puedo ver a ustedes ahora mismo en el Espíritu, hermanos, levantando ese altar. Algunos no lo están levantando, algunos no lo están haciendo. Pero no importa que usted sea solo, solita, solito en su casa. Es que yo solamente soy el único convertido en mi casa. Levante el altar allí en su casa. Es que mi hijo y mi hija están apartados y no quieren nada. Levante el altar en su casa. ¿Sí me entiende? Levante el altar, siga orando, siga clamando al Señor. Y eso trae un despertar glorioso del Espíritu. Un despertar maravilloso del Espíritu. Aleluya. No estaba dentro de mis apuntes, pero yo quiero compartir la palabra en Ezequiel. Capítulo 1. Aleluya. Dios es maravilloso, hermanos.
Redención. Redención. Aleluya. Dios nos quiere llevar a un nivel mayor. Y ese nivel mayor viene a través de cuando usted y yo hemos sido redimidos por el poder del Espíritu Santo, por el poder, la gracia sanadora, salvadora. Amén. Usted tiene que identificarse con el Espíritu. Usted no puede, hermanos, identificarse con otros espíritus, sino con el Espíritu de Dios. Y cuando usted se identifica con el Espíritu de Dios, usted tiene que ir siempre hacia adelante. Si usted está retrocediendo, es porque, hermanos, allí pasa algo. Entonces, yo le digo en esta mañana, evaluémonos cómo estamos. Y miremos si necesitamos ese despertar del Espíritu. Y si usted dice, yo estoy avivado y yo estoy despierto, pero dice, aún avívelo más. Porque se necesita en la iglesia. Es que la gente cree que solamente nosotros los pastores o los profetas tenemos que estar avivados. No, pastor, ore usted que usted está más cerquita de Dios. Así le dice la gente a uno. Ore usted porque usted está más cerquita de Dios. ¿Y es que usted qué? Y usted no tiene el mismo espíritu. Usted tiene el mismo espíritu también. Y a través de su oración Dios puede hacer cosas maravillosas. ¿Sí entiende? Pero es que nosotros nos limitamos, somos muy limitados y creemos que solamente Dios va a orar por el pastor, por el profeta y solamente a él le va a llegar la palabra. No, a usted también, a su casa, a su familia. Cuando usted despierta el Espíritu, usted es sensible al Espíritu, usted es guiado por el Espíritu y el Espíritu comienza a mostrarle cosas. Lo que pasa es que tenemos que ser sensibles al Espíritu. A veces somos más sensibles a las cosas del mundo y al espíritu del mundo que al Espíritu de Dios. Pero usted y yo tenemos que entrar en un despertar, en un avivamiento del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales, porque usted y yo somos espirituales. Es necesario. Mire lo que dice Ezequiel. Aleluya. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿A quién está hablando? Al profeta Ezequiel. Dice que estaba en medio de ¿qué? De los cautivos. ¿Y sabe qué estaba haciendo en medio de los cautivos? Estaba allí quejándose, sí. Ay, a mí, ¿por qué yo? Porque a mí, es que a mí estoy muy de malas, ¿por qué me pasa a mí todo esto? Y es que yo, ay, se quejaba y estaba allí con los cautivos llorando con ellos, y Señor, ¿y por qué trajiste esto? Señor, y lamentándose. El espíritu de la lamentación y de la lamentación y el espíritu de la opresión, y a veces como que nos contentamos con esto y como que hermanos nos identificamos con ese espíritu de opresión y de lamentación y de queja y de lloro y de murmuración, y estamos allí entre los cautivos. Sí, y porque a mí, porque me pasó esto, porque ¿no le ha pasado a usted? No, claro que usted como que no, pero como que sí, como que ¿cierto que nos ha pasado? A veces comenzamos a pensar, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Y a veces como comenzamos a hacer el espíritu de conmiseración. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y ahí es donde el enemigo nos gana ventaja. Y entonces nos tira para atrás y comenzamos, en vez de echar para adelante, estamos echando para atrás. Dice, para atrás ni para coger impulso. Tenemos que ir para adelante. Y estaba allí con los cautivos. ¿Qué hacía el sacerdote Ezequiel? Porque era un sacerdote. Ahí estaba el sacerdote Ezequiel. ¿Sí? El espíritu de religiosidad es que cuando nos vemos religiosos, hermanos, comenzamos a quejarnos. No, Señor, vamos a ir para adelante. Sí, Señor, pero hasta aún de las migajas que caen de la mesa de sus amos, los perrillos comen. Ellos comen, Señor. Sí, usted tiene toda la razón, pero mire. ¿Y qué dijo? Mujer, grande es tu fe. ¿Sí? ¿Sí entiende? Ella entendió y a veces nosotros no entendemos. Y era una mujer que no era del pueblo de Israel. Y nosotros a veces somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, y a veces no entendemos las cosas. Hermano, es el principio de la fe, el despertar de la fe a una dimensión mayor para ver cosas milagrosas, sobrenaturales. No se siga quejando, no nos sigamos quejando. Aleluya.
El ciclo de los cautivos ya pasó. Diga, el ciclo de los cautivos ya pasó. El tiempo de la cautividad ya pasó. Ahora el tiempo viene de la bendición. Y entonces, cuando estaba allí en medio de los cautivos, por el Espíritu, dice que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Saben? Que muchas veces también en medio de esas situaciones viene la bendición de Dios. Viene el despertar del Espíritu, aun cuando estamos en medio de la cautividad. Y eso es lo que Dios quiere traer sobre nuestras vidas para tener visión. Vi las visiones del Señor. El despertar del Espíritu trae visiones. El despertar del Espíritu trae visiones. Y cuando usted está conectado con el Espíritu, usted va a entender que las visiones que usted ha tenido son de Dios. Y hay algunos que pueden tener visiones, como hay otros que no pueden tener visiones. Mi esposa tiene visiones como vidente, ella tiene visiones y ve cosas por el Espíritu, pero no solamente son para ella, sino para todos. Y en una dimensión Dios va a comenzar, hermanos, a traer visión. O sea que mi querido pastor Alexander, prepárate para las visiones de Dios en este tiempo. Entras del 11 al 12. Y de ese 11 a 12 es tiempo de conquista, es tiempo de visión. Dios va a ampliar la visión como nunca antes, hermanos, la habías tenido. Y vas a tener una claridad y vas a entender la visión del Señor, por el cual te trajo a este lugar y te trajo a esta ciudad. Porque Dios te trajo a esta ciudad, no fue el hombre, fue Dios el que te trajo y te puso en esta ciudad, para que tú seas una luz, para que tú seas un baluarte en esta ciudad junto con tu esposa. Has tenido muchos enemigos y muchos se han levantado contra ti, pero has permanecido y has perseverado y has estado en esta ciudad. Aunque a veces has querido volver a tu ciudad natal, aunque has querido volver nuevamente, Dios te ha dicho, aquí es el lugar. Y vendrá un tiempo en que ya no estarás en este lugar, sino en otro lugar más grande. El tiempo de la visión, aleluya, me gusta el despertar del Espíritu, porque el despertar del Espíritu te trae visión. A veces somos apocados en la visión y no vemos, ¿no? Y tenemos que tener visión 2020. Amén, que es la del Espíritu. Amén. Y mira que sigue diciendo, y en el 5.º año de deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, ¿vino qué? Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él ¿qué? La mano de Jehová. ¿Vino qué? Vino la palabra, vino la visión y vino la palabra. Siempre antes, hermanos, de cualquier cosa, de dar un paso, siempre viene la visión y siempre viene la palabra. Tú siempre, y el pueblo de Dios siempre va a caminar en la visión y en la palabra. En la visión por la palabra. Amén. Y aquí, hermanos, hay un cambio, ya en otra formación sacerdotal a profeta. Ya Ezequiel no sigue siendo más un sacerdote, sino un profeta. Y quiero decirte una cosa. En la Biblia, cuando Dios hace el llamamiento, en el capítulo 2, versículo 1, dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Oí al que me hablaba. ¿Entró qué? Qué lindo, hermanos. Entró el Espíritu en mí. Y usted y yo tenemos el Espíritu, está en nosotros. Dice, y habló el Espíritu, entró en mí. Y el Espíritu de Dios está sobre ti. Y el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Hay una transformación, ¿sí? Allí de los sacerdotes lo entró a lo profético. Por eso vas a fluir en este tiempo, mi hermano, mi querido pastor, mi querida pastora. Van a fluir en un mover profético en este lugar. Y Dios va a levantar a estos niños como profetas. ¿No lo creen? ¿Sí lo creen? Y va a fluir el don profético en este lugar.
trae un despertar de lo religioso, hermanos, a lo sacerdotal, y lo sacerdotal a lo profético. Es importante que cuando hay un despertar, hay un reconocimiento de la palabra profética. Hay un reconocimiento de la palabra de Dios. Y a eso es lo que el Señor lo está llamando a usted en este tiempo. Y a nosotros como iglesia. Y a ustedes como congregación. El despertar a una dimensión profética, a una dimensión del Espíritu, de la palabra del Señor. Para seguir adelante. Amén. Porque es el tiempo de la multiplicación, de la fructificación. Es el tiempo en que usted y yo nos pongamos la camiseta. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Estuvo en Egipto 40 años. Nunca Dios le habló. Nunca tuvo una visión. Se fue al desierto 40 años. En los 40 años Dios se le apareció. Tuvo visión. Y Dios le dio una palabra. ¿Cuántos años lleva usted? No sé. Llevamos 11 años como ministerio, pero este tiempo va a ser un tiempo diferente, va a ser un tiempo de la visión, va a ser un tiempo de la palabra, amén, para que caminemos en la visión y en la palabra del Señor, aleluya. ¿Y qué hizo Dios con Moisés? Hermanos, lo llevó a una dimensión de milagros maravillosa. Durante 40 años que caminó, hermanos, con el Señor, allí Dios lo llevó en una poderosa palabra, en una poderosa visión de milagros y de maravillas. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo con hombres y mujeres que se dispongan a entrar en ese despertar. Es el tiempo, hermanos, de que ya no sigamos dando vueltas, ¿entiende? Porque hay algunos que todavía no hemos entendido de qué espíritu somos, ¿sí? Pero cuando usted comienza a entender en este tiempo que usted tiene que sacudirse, dígale a la persona que está a su lado, mire, sacúdase. Sacudámonos y tomemos el Espíritu. Amén. Es el manto del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Dios es bueno. Y le decía, que se me estaba yendo, para terminar con esto, es que en el libro de Ezequiel es la única parte que muestra la gloria en una forma de descripción, en una descripción tan completa. Es una forma impresionante como Ezequiel describe la gloria de Dios. Y entonces cuando se despierta el Espíritu, tomamos la palabra, nosotros comenzamos a ver la gloria de Dios en una forma completamente diferente, en la dimensión del Espíritu. Amén. Y es en la única parte donde nos da una descripción de la gloria de Dios en la cosa más impresionante. Hermanos, usted comienza a entender y comienza usted a leer esta palabra y dice, es impresionante la gloria de Dios manifiesta. La gloria de Dios. Entonces, cuando hay el despertar del Espíritu, la gloria postera será mayor que la primera. Y nosotros tenemos que entrar en esa dimensión de ver la gloria del Señor en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus pastores. Nosotros tenemos que ver la gloria de Dios en nuestros hijos, así estén apartados del Señor. Así, hermanos, pase esto, tu papá, tu mamá, no importa, sigamos viendo la gloria de Dios en ellos. Amén. Sigamos viendo la gloria de Dios en esta congregación, porque Dios les multiplicará y Dios les bendecirá. Aleluya. Acontecimiento sobrenatural. Cuando hay un despertar del Espíritu, tienen que haber cosas sobrenaturales. Y usted tiene que comenzar a entrar en esa dimensión de lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, hermanos, solamente se da a través del Espíritu Santo. Allí están todas las cosas dadas para que nosotros las tomemos y para que nosotros fluyamos en esa dimensión. Es un tiempo, hermanos, que Dios les ha permitido caminar, que Dios les ha permitido batallar, pero también es el tiempo de la conquista, es el tiempo de la victoria, es el tiempo de la bendición, es el tiempo de recoger lo que se ha sembrado.
Con lágrimas se ha sembrado, pero con alegría recogeremos. Y recogeremos bendiciones espirituales, físicas y financieras. No podemos olvidarnos de lo que el Señor puso en mi corazón para compartirte, y es acerca de la ofrenda de paz. Yo lo voy a hacer porque Dios habló a mi corazón. Amén. Y eso va a traer mucha sanidad y va a traer un despertar. Son principios de Dios en obediencia. Amén.